Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo espacio de Cuida tus encías en directo, este espacio de la Fundación de la Sociedad Española para la Periodoncia y la Osteointegración, que no tiene otro objetivo que divulgar sobre la salud de nuestra boca, sobre la salud de nuestras encías, de nuestros dientes, en definitiva, acercarles la información más actual y que puedan ustedes sacar las mejores conclusiones. Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo. Vamos a hablar de una posible pérdida de dientes, por qué podemos perder piezas dentales y, sobre todo, ¿qué debemos hacer? Un manual de estilo que hoy sin duda cumplimentaremos con dos amigos, con dos profesionales a los que saludaré en unos instantes. Pero antes les voy a recordar que tienen toda la información sobre la salud de nuestras encías en la página web cuidatusencías.es, que está pensada para la sociedad en general, con el mismo propósito que este directo del que están ustedes participando, y que se pueden suscribir y darse de alta en nuestro newsletter para recibir esas informaciones que semanalmente se van publicando en la página web Cuida tus encías a través del newsletter. Muy sencillo, se apuntan y en su propio mail reciben la información. Hacemos una pequeña pausa comercial y enseguida vamos con nuestros dos protagonistas. Enseguida la entrevista, hablamos de las pérdidas de dientes. Y esos dos amigos a los que aludía yo al principio del programa ya los están viendo en pantalla, son los odontólogos Fernando Luengo y Alberto Monge. A los dos, muy buenas tardes. Fernando, bienvenido. Buenas tardes, Ángel. Un placer tenerte de nuevo en Cuida tus encías. Sí, un placer estar una vez más con vosotros. Alberto, es tu primer Cuida tus encías, pero de la misma manera agradecerte públicamente en nombre de SEPA, de la Fundación, que estés con nosotros y que nos ayudes en este ejercicio de la divulgación. Un honor, Ángel. Muchísimas gracias por la invitación. A ti por participar. Voy a empezar preguntándole a Fernando. Hemos preparado una serie de preguntas relacionadas con esta pérdida de dientes y qué podemos hacer. Y empezaremos, como marcan los cánones, por ese inicio. ¿Por qué motivos podemos llegar a perder una pieza dental? Fernando, ¿qué hay detrás de esas pérdidas dentales? Bueno, realmente hay un montón de motivos, ¿no? Y seguro que cada uno de los pacientes te cuenta una cosa diferente, pero en general en pacientes adultos la principal causa de pérdida dentaria es una periodontitis no tratada o la presencia de caries, ¿no? Digamos que son los dos motivos principales por pérdidas de dientes. A ellos se les suma en menor medida otros factores, principalmente de origen traumático, pues me dio un golpe y se me ha partido un diente y al final me lo he tenido que quitar. O también puede haber motivos iatrogénicos, es decir, lo que ya llamamos por tratamientos realizados que o bien no se han realizado correctamente o bien que se han realizado pero con el paso del tiempo pues han terminado fracasando, ¿no? Y al final, pues por un motivo o por otro, ha habido que acabar quitándolos. Pero bueno, realmente hay un montón de causas, ¿no? Desde perderlo por algún tipo de infección hasta que te den un golpe y se parta. Le voy a preguntar a Alberto por ese primer motivo, por el primero no, por uno de los más llamativos, que es cuando uno se da un golpe o recibe un impacto, ¿no? Y pierde esa habilidad. ¿Cuál sería el primer paso a realizar? ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer esto? Bueno, pues aquí interviene quizá cuánto de fortuito haya sido ese accidente, es decir, si realmente el diente se ha fracturado, si el diente se ha decapitado, si solamente se ha fracturado una parte de la corona, que es la parte visible del diente, y en base a ello pues se va a actuar de distintas maneras. Pero de cualquier forma, yo creo que lo más coherente y lo más razonable es ponerse inmediatamente en contacto con el odontólogo para que, dependiendo del escenario, pueda darle una pauta exacta y precisa. Incluso en aquellas situaciones en las cuales se puede llegar a perder un diente, incluyendo la raíz, hay situaciones en las cuales se podría llegar a salvar. Por lo tanto, ahí el tiempo sí que corre en contra del accidentado en este caso y pues va a ser fundamental una acción precoz para poder darle una viabilidad, una segunda oportunidad a ese diente accidentado. Fernando, porque ante una situación de estas características en las que perdemos un diente, ya sea por alguna de las causas que habéis comentado,
¿cuáles son las consecuencias de haber perdido esa pieza dental? ¿A qué nos enfrentamos si no actuamos de forma rápida, como nos comentaba Alberto? Pues es que en función de qué diente perdamos y cómo lo perdamos, los problemas que podemos tener son diferentes, ¿no? Yo quiero realzar un poco lo que ha dicho Alberto, que efectivamente lo primero que hay que hacer es ponerse en manos de un profesional, porque muchas veces hay piezas que pensamos que se han roto y que va a haber que quitarlas y no siempre es necesario quitarlas, ¿no? Pero bueno, vamos un poco a lo que me preguntabas. Los problemas que podemos tener por haber perdido un diente son diferentes. Principalmente un motivo estético, es decir, por razones obvias. Si yo pierdo un diente del sector visible de la boca, pues el principal problema que vamos a tener es un problema estético. Luego, además, vamos a tener problemas de carácter funcional. Es decir, todas esas piezas que siempre nos dicen algunos pacientes, no, es que, bueno, como no se ve, pues no molesta tanto, ¿no? Pero, sin embargo, también crea problemas funcionales. ¿Por qué? Porque, bueno, por un lado va a estar sobrecargando todos los dientes que están alrededor de la zona en la que hemos perdido el diente, esos dientes que se llaman adyacentes y que van a empezar a trabajar más porque no tienen ese diente, ¿no? Y además, esos dientes que están cercanos al hueco que se nos ha formado, pues seguro que se van a empezar a mover. Entonces, ese movimiento de esos dientes va a empezar a crear una serie de maloclusiones que, bueno, pues que realmente por no reponerte un diente que has perdido, a lo mejor acabas teniendo un problema mayor por movimientos o migraciones de los dientes de al lado, ¿no? Y luego, además, lo ha dicho Alberto también antes, es decir, el hecho de no actuar a tiempo pues puede acabar conllevando infecciones o problemas por remodelación del hueso, que a lo mejor en un primer caso, si hubiéramos acudido a tiempo, reponerlo con un implante hubiera sido más sencillo, y si lo hemos dejado pasar muchos años, pues estamos habituados a ver pacientes que ha pasado mucho tiempo y de repente ese espacio que teníamos para colocar el implante con un hueso adecuado, pues de repente ya no es tan adecuado, ¿no? Entonces podemos tener, lo que te digo, de problemas estéticos, problemas funcionales o problemas de disponibilidad de hueso para una posterior colocación del implante. Alberto, escuchando a Fernando, lo que queda muy claro es que no están más menores cuando uno pierde una pieza dental. No, sin lugar a dudas que no. Estoy muy de acuerdo precisamente con el primer punto que ha destacado Fernando, y es el hecho de la secuela a nivel estética, a nivel psicológica, que le puede llegar a acarrear a un paciente, ¿eh? Y más allá de todo ello, hay una secuela funcional, la cual puede tener efectos adversos a corto y a largo plazo por migración de dientes adyacentes, como bien ha comentado Fer. Igualmente, por supuesto, porque en el momento en el cual se pierde un diente, especialmente si es un diente debido a un accidente, va a sufrir una serie de cambios, una serie de fenómenos de remodelación el hueso y la encía que van a conllevar a que, conforme vaya pasando el tiempo, sea mucho más complejo reponer ese diente con un implante dental. Por ello, yo creo que el mensaje queda claro al que estamos aludiendo. Un diagnóstico y un tratamiento precoz, y es cierto destacar que quizá con la entrada del nuevo milenio empezamos a comprender mucho mejor que la inmediatez es algo plausible, es decir, que en el momento en el cual se pierde un diente o se quita un diente por un motivo de infección, por un motivo de reabsorción, por un motivo de enfermedad periodontal, habrán situaciones en las cuales, de acuerdo a algunas características anatómicas, se puede llegar a no solamente reemplazar la raíz del diente con un implante dental, sino incluso a dar una estética inmediata. Por lo tanto, diagnóstico y tratamiento precoz. Ya lo estáis empezando a insinuar, y el título del directo de hoy, de este Cuida tus Encías, es ¿Perdí un diente y ahora qué? Pues vamos a centrarnos ahora en el ahora y qué, porque como bien decías, hay soluciones, ¿no? ¿Qué amalgama, qué herramientas, qué soluciones tenéis los profesionales para poder subsanar este problema, Fernando? Bueno, me vuelvo a repetir a lo que he dicho hace 2 preguntas. No siempre hay que quitar el diente. Entonces, muchas veces los pacientes acuden pensando que el diente está para quitar y no siempre hace falta quitarlo. Pero bueno, vamos a ponernos en la situación de que el diente ya lo hemos perdido y tengo que reponer ese espacio, ¿no? Yo les diría primero a los pacientes que se olviden de buscar en internet, de preguntar a los amigos, porque es que cada caso es un mundo. Entonces, todos vienen diciéndote, no, es que mira, a mi vecino le han hecho tal y yo quiero hacerme cual. Claro, cada caso es diferente. Es el dentista el que mejor va a saber elegir la opción ideal. Dentro de estas opciones,
pues seguro que todos conocemos a alguien que tiene los famosos puentes dentales, que cada vez, afortunadamente, pues tenemos que hacerlos menos porque implican tener que tallar dientes que a veces estaban sanos. Podemos reponer dientes con esos espacios, esas ausencias de dientes con implantes. Podemos, disponemos de otras opciones quizá no tan cómodas como son aparatos removibles. Incluso ya hay tecnología que se habla de autotrasplantes, de sacar dientes de un sitio para colocarlos en otro, pero que, todavía no está al nivel a nivel científico o con la suficiente evidencia científica o con la suficiente, como te diría, confianza como para recomendar a un paciente un autotrasplante en vez de colocar un implante dental, ¿no? Que quizá ahora mismo es la opción ideal para reponer cualquier ausencia. Alberto, ¿tenemos más herramientas que nunca? Sin lugar a dudas, y no solamente herramientas en lo que refiere al reemplazo del diente, sino además al reemplazo del hueso perdido, ¿no? Que, como ya hemos dicho, en ocasiones esos déficits pues, pueden alterar o podían alterar en el pasado las opciones terapéuticas, podían limitarlo a que un paciente pues, solamente pudiera ser rehabilitado con una prótesis removible, ¿no? De quitar y poner. Sin embargo, actualmente tenemos esas herramientas y tenemos el conocimiento para aumentar el hueso, para aumentar la encía en situaciones pues, quizá más arduas para colocar un implante dental en una primera instancia y que será la decisión final del profesional, en este caso del especialista, la de cuándo colocar un implante y cómo colocarlo en caso de necesitar algún tipo de estrategia adyuvante. Alberto, voy a pediros, a ti y a Fernando, que hagamos ahora un poco de profesores, porque al final tenemos que seguir generando un poco una cultura en torno a la terminología que vosotros utilizáis. Habéis hablado de puentes, habéis hablado de implantes. ¿Qué es un puente dental? ¿Qué es un puente en términos para que lo podamos entender, aquellos que todavía no lo hayan padecido o sufrido? Bueno, pues de una manera muy sencilla, un puente dental es un diente artificial que se ve soportado sobre los dientes de al lado. Por lo tanto, como muy bien ha indicado Fer, hay que tallar los dientes. En ocasiones estos dientes son sanos y en el futuro puede acarrear complicaciones, como por ejemplo caries por filtración. Un implante dental es un tornillo hecho de aleaciones de titanio, un material a propósito biocompatible en el cual una ínfima parte de la población es alérgica, por lo tanto, esto infiere en que los implantes nunca van a ser rechazados, pueden fallar, por supuesto, puede haber complicaciones, pero nunca van a ser rechazados. Y que su misión fundamental es reemplazar la raíz del diente para, a continuación, de manera inmediata o diferida, colocar lo que sería la parte visible del diente, a lo cual vamos a denominar corona. Fernando, y si pues estamos hablando de la pérdida a lo mejor de una unidad, ¿no? Entiendo, pero si lo que se pierden son varias piezas, o por una enfermedad en la boca o por algún golpe, ¿estas técnicas de las que estamos hablando son válidas o de repente nos encontramos ante un nuevo escenario? No, las técnicas, cuando dices técnicas y te refieres a la colocación de implantes, son completamente válidas, sea cual sea la situación del número de ausencia de dientes. Fíjate, normalmente, obviamente para reponer un diente necesitas un implante, pero si has perdido ya varias piezas, pues mira, hay veces que con un solo implante puedes reponer dos piezas, porque hay veces que sobre ese implante se puede hacer una extensión. Cuando ya son varias piezas, puedes utilizar un puente, igual que estábamos hablando de los puentes dentales que pues tienen la desventaja, como ha dicho Alberto, que tienes que tallar dientes que son sanos. Tú puedes realizar puentes sobre nada más que los implantes cuando tienes que hacer 3, 4 piezas, ¿vale? Ya aparte, también depende un poco de en qué zona. No es lo mismo perder 4 piezas de un sector de las muelas que perder 4 piezas de un sector anterior-inferior. Y ya según vamos necesitando más dientes a reponer, pues obviamente vamos necesitando un mayor número de implantes. De ahí hasta tener que hacer una rehabilitación de boca completa. Claro, ¿qué pasa? Que luego a la hora de reconstruir o de necesitar una rehabilitación completa, en función del tipo de prótesis o estructura que vayamos a necesitar, vas a necesitar más o menos implantes. Entonces, pues no es lo mismo el número de implantes que se necesitan para reponer una estructura completa pero removible que para el número de implantes que se necesitan cuando esa prótesis necesitas que vaya fija
y en función del diseño pues necesitarás más o menos implantes. Es decir, no hay un número determinado de implantes que yo te pueda decir, este es el número exacto para una rehabilitación completa. Lo que sí que está claro es que ya sea para un diente o para reponer toda la boca, hay opciones para reponerlo con implantes dentales. Alberto, Fernando comentaba al principio que cada persona es un mundo y que cada paciente evidentemente es un caso. Hablar de duración de tratamientos entiendo que en este caso será en función de cada situación, ¿no? Al final estáis haciendo una medicina muy personalizada. Eso es correcto. Yo creo que esa terminología encaja perfectamente para explicar la durabilidad de este tratamiento. Aquí hay dos elementos, Ángel. Uno es el huésped, es decir, que el candidato realmente sea bueno para albergar implantes dentales y no porque vayan a ser implantes que fallen tempranamente por rechazo, sino porque un paciente que ha perdido los dientes por mucho sarro alrededor de ellos, mala higiene, poca motivación, que no acude a la terapia de soporte periodontal, los mantenimientos para monitorización, pues posiblemente no sea un adecuado candidato para albergar implantes dentales. Porque finalmente esos implantes, que a propósito tienen un nivel de respuesta quizá muy inferior al de los dientes, pues van a fallar y se van a dar esto que nosotros llamamos las patologías periimplantarias. Y el segundo elemento, que yo creo que también es clave, es el profesional, es decir, poder recurrir a las mejores estrategias que se personalicen precisamente de acuerdo al perfil de cada paciente. Habrá pacientes que sean candidatos decentes para tener implantes dentales, pero quizá no para tener una prótesis fija soportada sobre muchos implantes, porque quizá no tenga hueso, porque quizá sea un paciente con una historia de enfermedad periodontal, la cual hemos controlado, pero quizá el paciente por su perfil psicológico se descontrole, deje de venir al mantenimiento y donde posiblemente en esas situaciones o 2 o 4 implantes, como es en la zona mandibular o maxilar respectivamente, pues puede ser suficiente para soportar o retener lo que se denomina una sobredentadura, que es una prótesis fija, pero que en un momento determinado el paciente se la puede quitar para limpiarse muy bien y que nosotros también se la podemos quitar para poder monitorizar, para poder ver la condición alrededor de los implantes, sobre todo para garantizar que efectivamente estos implantes son mantenibles. Para responderte de una manera concisa tu pregunta, los implantes son efectivos y es el conocimiento y es el mensaje que todos los pacientes deben de tener, pero se tienen que poner en buenas manos de profesionales y sobre todo el profesional tiene que tener un argumento preciso para entender si un paciente es buen candidato o no lo es, o de acuerdo al perfil de riesgo que tenga, cuál es la mejor estrategia terapéutica. Fernando, seguir el criterio del profesional y ser obedientes también como pacientes, ¿no? Es decir, comprometernos con el profesional también. Ahí también los pacientes tenemos algo que decir. Bueno, y es muchas veces lo más difícil, ¿eh? Conseguir que el paciente... A ver, es que por un lado tienes que diferenciar lo que es conseguir explicar como un profesional lo que el paciente necesita saber y luego, por otro lado, que el paciente sea consciente de la magnitud y de la importancia de lo que le estamos explicando. Pero obviamente esto es un trabajo de dos, un trabajo en equipo, de lo que nosotros podemos hacer, pero luego nosotros no podemos estar en casa con ellos. Entonces, bueno, pues es un trabajo en equipo, como tú muy bien dices. Me gustaría haceros una reflexión y conocer sobre todo vuestra opinión. En el tiempo que llevo realizando este espacio he escuchado a muchos de vuestros compañeros y he aprendido una cosa, o por lo menos he entendido que la ortodoncia en estos momentos, todo lo que es la filosofía de proteger la salud de nuestros dientes, apuesta más por conservar las piezas en lugar de eliminarlas. Creo que lo has mencionado tú también al principio, Fernando. Esta tendencia es bastante más actual que la ortodoncia antigua, si me permitís un poquito la comparación, ¿no? Antes, posiblemente, ante cualquier problema se eliminaban piezas y hoy estáis más por la labor de mantener lo que tenemos. Sí, bueno, más que ortodoncia clásica o antigua, que quizá ortodoncia es más el concepto de necesitar mover los dientes o cómo mover los dientes para corregir las malposiciones, sí que es verdad que si quieres hablar de una odontología más clásica, pues realmente cada vez yo creo que hay más conciencia de intentar mantener los dientes ahora mismo.
También es verdad que los tratamientos periodontales clásicos existen desde hace 50, 60 años y están descritos desde hace un montón de años. Lo que ocurre es que a lo mejor quizá por la zona en la que se publicaban hasta que eso llegaba a España y tal, pues quizá no hemos sido tan conscientes hace 50 o 60 años, aunque en ciertas ocasiones sí que es decir, existía, ¿no? ¿Qué ocurre? Que realmente es mucho más fácil, o era mucho más fácil en otros tiempos, quitar un diente que luchar por él. ¿Por qué? Porque realmente ahora sabemos mucho más, tenemos mucha más evidencia científica, tenemos mucho más dispositivos, mucho más instrumentos para conseguir el objetivo de mantener los dientes. Obviamente hay veces que se puede y otras veces que no. Y afortunadamente, hace esa odontología clásica que mencionabas tú, al perder las piezas, era un drama porque no había unas soluciones fiables para reponer esas piezas y, sin embargo, ahora mismo, si no somos capaces de mantener esos dientes, pues tenemos esas soluciones fiables para reponerlo. Entonces, quizá podríamos hablar de que esta odontología moderna ahora mismo, por un lado, controlamos mucho más a nivel periodontal, sabemos mucho mejor cómo mantener los dientes y además, en caso de que no podamos hacerlo, tenemos muchas mejores soluciones para reemplazarlos, con lo cual, obviamente, la odontología ahora ya no es tanto que sea una corriente que antes no existía, sino que tenemos mucho más armas a nuestro favor para conseguir esos objetivos. Es un poco mi opinión, pero... Alberto, la tuya. Estoy completamente de acuerdo contigo. Tenemos herramientas, tenemos el conocimiento, tenemos la certeza científica, el rigor científico y también entendemos cada vez más que dentro de los criterios de éxito, no solamente algo mesurable de manera objetiva, sino también cuál es la calidad de vida o la satisfacción que esto le confiere al paciente. Y hemos entendido no solamente literatura del área de la odontología, sino también de la antropología, que los pacientes con menos dientes, pero dientes, van a tener mejor calidad de vida que pacientes los cuales tienen rebordes edéntulos o en la actualidad que tienen implantes dentales con posible presencia de patologías. Por lo tanto, el mensaje y la filosofía actual es clara y concisa. Hay que mantener los dientes y cada vez somos más efectivos en mantenerlos. Hablar de costes quizás no procede, ¿no? Cuando hablamos de salud, Fernando, Alberto. Bueno, mira, por lo general es un tema tabú muchas veces en la consulta Por eso dental. lo planteo. Yo no suelo tener problema de hablar dinero, o sea, de hablar de dinero con los pacientes. Si es caro o si es barato no es lo mismo que si es costoso o no. Yo creo que los costes, pues, bueno, pues son elevados porque los materiales tienen un precio elevado y obviamente porque los materiales buenos pues llevan mucha investigación detrás, ¿no? Imagínate todos los materiales que se tienen que testar en boca, o sea, perdón, que se tienen que testar previamente para poder colocarse en boca y saber que estás haciendo algo fiable, pues requiere una investigación y las cosas buenas pues tienen que valorarse. Y de la misma forma que se valoran los materiales bien, pues creo que también hay que valorar muy bien el profesional que te lo está haciendo y que lo ejecuta. Es decir, quizá estamos en una corriente un poco, llámala de marketing o de lo que sea, que parece que se venden implantes y yo les digo a mis pacientes, yo no vendo implantes, yo vendo tratamientos o realizo tratamientos y obviamente pues recibes unos horarios por ello, pero yo creo que es un error hablar de a cuánto vendes el implante, que esto te lo preguntan todos los días en la consulta dental, porque realmente tú dices, oye, pues mira, el implante es esto, toma. Pero el problema no es el coste del implante, yo creo que hay que valorar el todo, que no es solo ese tornillo de titanio, como ha explicado antes Alberto, sino el profesional que te lo está haciendo, la técnica que tiene que utilizar para hacértelo, toda la formación que requiere, el personal que requiere. Bueno, pues es un conjunto de todos que, como en muchísimas áreas médicas, pues bueno, pues tiene un coste como lo tiene cualquier cosa en la vida. Al final es así, es algo natural, que yo creo que no hay que huir de ello y explicarlo al paciente con la mayor naturalidad posible. Alberto, en tu opinión, me imagino que es la misma. Bueno, hay un dicho popular que dice que lo barato sale caro y yo creo que se exacerba mucho más en el área dental. Por lo tanto, estoy completamente de acuerdo con Fernando que hay que poner un poquito en valor también el tratamiento.
Mira, hay un área quizá muy desconocida que para Fe y para mí no es algo novedoso, ni mucho menos. Yo creo que tenemos bastante experiencia y es el tratamiento de la perimplantitis, el tratamiento de las infecciones de implantes dentales. Y quizá la comunicación es mucho más ardua, primero por la falta de comunicación que ha existido con los pacientes, de información cierta con respecto a la efectividad, la longevidad de los implantes dentales, y donde cuando se toca el tema económico, pues siempre sale esa perspectiva, ¿no? De decir, joder, le vamos a cobrar a un paciente por un implante que se puso y tal y cual. Y siempre yo tengo una filosofía de tratamiento y es la siguiente. Si tú al paciente no se lo cobras, el paciente nunca lo va a poner en valor. Y por lo tanto, ese paciente que desapareció de la consulta y no volvió hasta el 5.º año porque ya le molestaba o tenía pus que le salía alrededor de los implantes, pues va a volver a hacer lo mismo hasta que le vuelva a ocurrir el problema. Entonces, al final es deficitario. Nosotros, más allá de nuestra vida docente, también mantenemos clínica privada y por lo tanto tenemos que mantener esta empresa, tenemos que mantener pues el carburante que nos permite todos los días pues levantarnos y ofrecerles el mejor servicio a los pacientes. Por lo tanto, es obvio que algo que es costoso para nosotros, que es mantener unas instalaciones y comprar el mejor material y tener la mejor educación, por qué no decirlo, que también pues ha acarreado un gasto y sigue acarreándolo porque seguimos en formación continua, eso de alguna manera se tiene que transferir a los pacientes. Me quedan unos minutos para el final y me gustaría abordar con los dos también una cuestión de la que se habla poco cuando hablamos de la implantología, etcétera, que es del mantenimiento, ¿no? de esos implantes. Porque, como bien decíais, pues, oye, mi vecino ha dicho, se lo ha puesto y se ha acabado el problema. Un momento. Recordémosles a todo el mundo que esto no es así, sino que es un tratamiento que tiene diferentes fases, ¿no? Me gustaría que aquí especialmente hicierais, porque además tiene mucho que ver con esto último que comentabas, Alberto, ¿no? Fernando. Sí, bueno, quizá el que mejor puede contestar a esto es Alberto. A ver, Pues, me ha hecho mucha gracia cuando que hace unos minutos me ha puesto un poco a su nivel, a nivel de investigación. Yo obviamente realizo mucha investigación, pero Alberto es quizá una eminencia en cuanto a investigación de estos temas, ¿no? Entonces, de hecho, hay ya ciertas publicaciones realizadas por Alberto que te hablan de lo imprescindible que es realizar el mantenimiento periodontal o perimplantario de los pacientes, ¿no? Entonces, es un poco a raíz de lo que os decía antes, que es un trabajo en equipo. Es decir, pues esto, yo a los pacientes les digo, mira, tú a la hora de cepillarte tiene que ser exactamente igual. Es decir, no tienes que pensar que porque tienes un implante, este dicho que se decía de los implantes son para toda la vida, el paciente se piensa que como es algo postizo, pues ya está, se acabó. El nivel de exigencia de limpieza que requiere es exactamente igual, si no más, que en los dientes. Entonces, sí que es verdad que en función del tipo de tratamiento que lleve con implantes, pues a veces necesitan instrumentos especiales, cepillos especiales, esos chorritos de agua a presión. Bueno, pues el profesional va a dar instrucciones de higiene al paciente para cada caso, para que el paciente aprenda a hacerlo bien de una forma personalizada, para que sepa cómo lo tiene que hacer en su caso. Pero además es imprescindible que el paciente entienda que tiene que venir a vernos y tiene que venir cada cierto tiempo a que nosotros, primero, podamos limpiar eso, en ocasiones desmontarlo para limpiarlo, pero que no sirve solo para limpiar, sirve para que nosotros podamos monitorizar cómo están esos implantes. Para nosotros es imposible, si el paciente no viene, es imposible que yo pueda ver si eso está yendo bien o está yendo mal. Entonces, el implante no tiene nervio, no tiene ligamento, no tiene nada, no duele. Llega un momento que, como decía Alberto, de repente te los encuentras 5 o 6 años después y acarrean problemas. ¿Cómo puede ser esto? Pues claro, chicos, es que si no has venido en 5 años, que yo no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, es igual que somos muy insistentes en que el paciente tiene que venir a esas citas de limpieza, de mantenimiento en los dientes, con los implantes es exactamente igual. Alberto, por alusiones. Sí, pues no, completamente alineado con lo que estaba diciendo Fernando. Va a depender un poquito del perfil de riesgo. Yo, para tratar de sintetizarlo, diría que hay un perfil de riesgo bajo, aquel paciente que acude con placa menos del 20% visible, ¿no? Es decir, si el paciente divide la boca en 5 y más de una quinta parte la tiene llena de sarro,
pues es un paciente que se debería encuadrar en un alto perfil de riesgo porque probablemente no se cepille o ese cepillado no sea eficiente. Pacientes que son fumadores, pacientes que tienen diabetes no controlada, pacientes que se han sometido a una terapia periodontal o periimplantar, son pacientes que yo creo que integrando el conocimiento que tenemos por más de un siglo en el tratamiento y monitorización de dientes, después de terapia periodontal, tendrán que venir cada 3-4 meses. Sin embargo, un paciente que se cuide, un paciente que no sea fumador, un paciente que no tenga diabetes, un paciente que se cepille bien, es decir, que realmente esté siendo eficiente la higiene dental y que esté motivado, un mínimo de 2 veces al año. Pero tratar de que nunca sea menos de 2 veces al año. Porque sobre todo cuando estas patologías periimplantarias de las que antes hablábamos ocurren, lo más interesante siempre y más predecible es diagnosticarlas y tratarlas precozmente. Y la evolución puede ser muy rápida y muy aceleratoria. Y por lo tanto, si ya lo diagnosticamos cuando está muy establecida, cuando ha ocurrido mucha pérdida de hueso, pues todo va a ser mucho más engorroso. Y volviendo precisamente a la pregunta de antes, el coste-beneficio va a ser mucho más desfavorable para el paciente. Alberto, Fernando, un verdadero placer escucharos. Gracias por esta clase magistral que nos habéis dado sobre las posibilidades que tenemos. Hemos centrado parte del debate también en todo el mundo de la implantología, de la que hay que seguir hablando mucho, evidentemente, y seguir creando esta cultura. Pero ha sido un verdadero honor teneros este ratito con nosotros. Muchísimas gracias a los dos. Invitados a una próxima edición de Cuida tus encías cuando queráis. Muchas gracias, placer, Ángel. Muchísimas gracias por contar con nosotros. Un placer. Un fuerte abrazo. Ahora nos vemos. Otro de vuelta. Hasta luego. Pues con esto yo me despido. Les agradezco en primer lugar su atención. Espero que haya sido útil todo lo que nos han contado. Sin duda yo he vuelto a aprender muchísimo en esta media horita. Pero vamos, esto no para, tiene que continuar. Así que en unos días, en unos 15 días, volveremos con una nueva edición de Cuida tus encías en directo. Con otro aspecto, profundizaremos con otros invitados también. Les espero en el próximo Cuida tus encías en directo. Muy buenas tardes.